El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Buenas noches, bienvenidos. Estoy pendiente del debate de mañana. Y este programa está orientado a entender el debate de mañana, a guiarlos y orientarlos a ustedes para valorarlo con sentido crítico y, si es posible, a darles 2 o 3 guías también, especialmente a la opción democrática que participa en él. Puesto que lo peor que puede suceder es creer que se ha llegado a la meta simplemente porque se está cerca y se va más veloz. Y para eso hay un episodio histórico en el Ecuador que quiero empezar recordando. El que todo el mundo admite que fue un debate influyente, para otros determinante, en la campaña Borja Febres Cordero. Borja había ganado la primera vuelta. Se fue 2 semanas a Aruba. Febres Cordero trabajó de sol a sol y durante la noche, puerta a puerta, hasta que con este episodio culminante se estima que dio un golpe fundamental. El señor Lombana no me asesoró cuando yo enjuicié al ministro Ferón y cayó por el negociar las muñecas de trapos. Cuando yo enjuicié y usted lo dejaba ir con votos de aplauso, el economista Dávalos, en complicidad con su coidiario, el señor Andrés Vallejo, sobre la famosa participación en la intervención del Banco Central en el mercado libre que le costó al país $200 millones y que dio pábulo a la devaluación. Usted lo dejaba ir con voto de aplauso y yo tuve que actuar cuando le entregué la documentación. ¿Se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues, míreme. ¿Se acuerda usted del juicio al ministro Ortega? Ahí no estaba el señor Lombana. El negociado en la isla Santay, ahí no estaba el señor Lombana. Y en lo que dice relación a sal y harina, yo creo que usted haría bien en preguntarle a sus partidarios de hoy, a los yernos del señor Noboa, que andan con usted. Aquí está la foto. El doctor Borja, un yerno del señor Noboa y Edison Carrera Casar, un conspicuo comunista en el país. Ese fue el famoso episodio denominado Míreme a los ojos. Para quienes son de la nueva generación y no de una mucho más antigua como la mía, identifico a 3 personajes. Lombana, famoso encuestador colombiano. Mauricio Dávalos, fue gerente general del Banco Central, de la DP, Democracia Popular, Partido de Osvaldo Hurtado, a quien acusaba León Febres Cordero de ser comunista. Y Andrés Vallejo, es nada menos que ahora nuestro actual embajador en España, sobresaliente de paso. Fue presidente del Congreso, fue enjuiciado políticamente por Jaime Nebot y antes de aquello el gobierno de Rodrigo Borja fue ministro de gobierno. Ubicados en la época y en la historia, los ubico ahora con mis invitados. Eduardo Reynoso Negrete, quienes ustedes conocen bastante. Él es un experto investigador de la conducta humana y referente en neuromarketing, no solo en este país, en América Latina, consultor internacional en esa materia. Y Alfonso Rollero, quien es estratega en manejo de crisis y comunicación política, cursando actualmente en Harvard una especialidad denominada Manejando Turbulencias, articulista quincenal del Universo. Señores, bienvenidos. Muchas gracias. Primero, su impresión sobre ese episodio histórico del debate que acabo de mostrar. Eduardo. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Yo creo que es histórico, pero no es actual. Por una sencilla razón. Lo que funcionó antes no necesariamente va a funcionar ahora. Porque el tema de la confrontación, dependiendo del contexto, puede tener una interpretación diferente. Y hoy la confrontación no es algo que realmente se está buscando. Es decir, resulta demasiado agresivo aquello de míreme, doctor Borja. Si alguien hace ese tipo de desafío de emplazamiento, ahora podría ser interpretado como ¿qué? Como algo agresivo, como la politiquería nuevamente con sus prácticas, y peor aún, que en una elección, ya llevándolo un poco al plano nacional, en esta elección los códigos son diferentes de guerra.
porque estamos un hombre versus una mujer, entonces no puedes utilizar las mismas herramientas. Lo peor que le puede ocurrir a un hombre en un debate es tener que debatir con una mujer. Una cosa más, fíjense los elementos de juicio interesantes que estamos aportando para lo de mañana. La reacción del contendor, del rival de Febres Cordero, de no hacerle caso, porque le dice míreme y sigue viendo para abajo, y otra vez míreme y sigue viendo para abajo. Y recién después de que toma nota o lo que sea, le pone asunto, como decimos en mi tierra. ¿Cómo se interpreta? ¿Es la correcta? Hay dos connotaciones ahí, una positiva y una negativa. La positiva es que no le presta atención, ¿ok? Es decir, la otra persona no me está controlando. La negativa es que de alguna manera tiene un protagonismo bastante apagado. ¿Qué quiere decir eso? Que a la larga hay un efecto de sometimiento. Es imposible si alguien y no es natural, alguien que te está gritando, que lo tienes a 1,5 metros de ti, que de alguna forma no estés escuchando lo que está haciendo, lo único que hace es entender que no quieres responderle. Y el no quieres responderle te genera una interrogante en el cerebro. ¿Por qué no respondes? ¿Porque es verdad? ¿Porque te da vergüenza? ¿Porque es mentira? Entonces, yo creo que la mejor forma en que podía haberlo manejado Borja es verlo a los ojos y sonreírle sarcásticamente. Ok. Alfonso Rollero, ¿cómo evalúas ese mismo trance y episodio histórico? Bueno, primero, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Eduardo y un saludo a todos quienes nos ven. Bueno, básicamente esto es el reflejo de un debate en una nueva era, una era distinta a la actual. Como bien dice Eduardo, creo que los ciclos se van cerrando y pienso que parte de la conversación de hoy es justamente qué ciclos se cierran. Este ciclo de la confrontación o de la violencia política, de lo que refleja esa clase política que ya viene a ser vieja clase política versus una nueva clase política de la serenidad, de la tranquilidad, de la no confrontación, tal vez de la confrontación de ideas de cómo lo voy a hacer, pero no tal vez de esta vehemencia a la forma de hablarlo, que tal vez eso sí generaba adeptos anterior, hoy te podría generar tal vez más rechazo o le podría generar rechazos a quien tome esa postura un poco agresiva, que sí la tomaron algunos en el primer debate y mire ahí los resultados, ¿no? ¿Qué pasa si, dada la diferencia o desventaja en que está un hombre con una mujer, más aún en esta sociedad machista, en un debate de esta índole, es la mujer la que decide tener la posición proactiva, agresiva, de ataque de ideas, de confrontación de argumentos, no necesariamente personalidades o actitudes? ¿Qué pasa? Mira, es que el debate justamente es eso, es el espacio para confrontar ideas, para ponerlas y contrapreguntarse, preguntarse, cosa que se dificulta en los formatos actuales de los Pero del ¿qué debate. pasa si ella da el Ahora, primer golpe? Ya lo dio, ella en el primer debate tenía esta postura, ya lo hicimos, un poco esta marcando la diferencia entre tú y yo, ¿sí? Yo ya hice algo bueno y tú no has hecho nada bueno, yo estoy bastante más agresivo en cuanto a mi posición. Pero lo que yo creo de Luisa González en cuanto a esta posición agresiva per se, es que es algo que ella ha tratado de modularlo y no le ha salido bien a la campaña en sí, porque pienso que la campaña en general ha sido errática en buscarle, encasillarla, digamos, en un personaje político. Bueno. Parece que ha fallado en eso particularmente, ¿no? ¿Qué mejor apertura para este programa? Con esos antecedentes vamos a analizar enseguida cómo enfrentar nosotros como espectadores o lectores del debate de mañana y cómo deberían enfrentarlo ellos. En el caso concreto de ella, para remontar una diferencia necesaria de 6 o 7 puntos y llegar a 50, aunque es 9 o 10 en este momento según la mayoría de mediciones, y en el caso de él, para no caer o caer menos, o si es posible, subir. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Serviceguros, Living Places,
Personal Shopper Inmobiliario. Ambienza, gestor inmobiliario. Bankers Club. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz sobre el debate de mañana entre Luisa González y Daniel Noboa, con Alfonso Rollero y Eduardo Reynoso como invitados. Les recuerdo que en exclusiva por medios digitales estamos en La Posta, por Facebook y YouTube. En los convencionales nos pueden seguir por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. A nivel nacional, las dos radios de mayor cobertura del Grupo Canesa, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. El horario varía según el fútbol, no exactamente estamos 9-10 de la noche. Alborada 90.3 FM nos reproducen Imbabura en simultáneo también, y en diferido el reprise es el domingo 20 horas en Extrema 92.5 FM en Tungurahua. Eduardo Reynoso empezó mencionando que ahora los códigos son distintos para un debate y que la dificultad es mayor para un hombre con una mujer. Según eso, ¿cuál es la recomendación o sería la recomendación para Daniel Noboa? A ver, hay dos cosas que creo yo que hay que entender para poder responder esa pregunta. Lo primero es en qué terreno se está jugando en esta elección. Y para mí no es correísmo versus anticorreísmo, es lo nuevo versus lo viejo. Basado en ese terreno, indudablemente puede reinventarse mucho mejor Daniel Noboa. Y es ahí donde él tiene que trabajar. Cuando usted me pregunta a mí si metemos a dos personas a pelear, la una es un boxeador y el otro es una persona especialista en jiu-jitsu, que es el arte de hacer llaves en el suelo, ¿quién va a ganar? Yo le voy a responder, depende. Si usted hace la pelea de pie, entonces va a ganar el boxeador. Si la hace en el suelo, va a ganar el de jiu-jitsu. Entonces, aquí el primer tema es quién lleva a quién a su terreno. Y yo creo que si Daniel Noboa de alguna forma hace que este terreno sea lo nuevo, él puede llegar a ganar. ¿Por qué? Porque estratégicamente, al fin y al cabo, esto se trata de una sola cosa, de mantener el electorado que tuviste y encantar a los jóvenes. Y ese desafío es para ambos. Ajá. Para ese rol, ¿es una ventaja lo que le ha tocado por sorteo a él, abrir? Y si es así, porque abrir va a marcar la tónica del debate. ¿Ya? Si abre agresivamente, si abre en la línea que mencioné, si abre negativamente, si de entrada da el primer golpe, etc. Qué buena la diferenciación de boxeador y jiu-jitsu. El orden de la secuencia es Noboa González, Noboa González. Respecto a quién habla primero, no tengo claro quién cierra, porque quien cierra para mí tiene una ventaja mayor que quien abre. ¿Qué significa abrir en este caso? Para mí, yo difiero un poco, Carlos, en esto. Yo sé que al final, desde el punto de vista de la conducta humana, lo que queda es lo final que ocurrió. Pero nadie te garantiza que todas las personas se vayan a comer las 2 horas de entrevista. Por ende, lo que sí van a consumir probablemente es la primera parte. Entonces, para mí, la primera parte es más importante. Ser abridor pone un tono y manera y conduce las cosas hacia una dirección o hacia un fin. Y yo creo que puede ser una ventaja en la medida en que entre seguro, porque también el ser el primero, con todos los nervios y con todo lo que de alguna manera se está jugando en términos generales, puede generarle ciertos temores, miedos o inseguridades. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ok, Alfonso. Teniendo en claro cómo se inicia el debate y los elementos que ha aportado Eduardo, ¿la exposición de Luisa González debe ser exclusivamente la planificada por ella o debe incluir en su primera intervención alguna referencia del término que sea? El señor está equivocado, usted se contradice porque dijo lo contrario, lo que afirma no es cierto, cualquier referencia a lo que dijo el otro. Primero, el formato, vuelvo al tema del formato del debate. Yo soy uno de los grandes inconformes con el formato del debate porque me parece que no es un espacio dado para la confrontación de ideas, sino más bien para la fraseología, para las frases. Entonces, se quedarán los clichés de las frases, pero habrá muy poca profundidad en cómo hacer lo que han propuesto.
la gran preocupación de todos los ecuatorianos es cómo van a activar todas esas promesas de campaña en una realidad, y eso básicamente deberíamos ver en el presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, Pero ella debería comenzar entonces con el cómo yo directamente. les diría que ¿No todos con el qué? Yo diría tres cosas, ¿no? Para los dos candidatos: serenidad, contundencia y firmeza. Yo diría estas tres cosas. ¿Qué porque te al da final, contundencia? yo diría, las tres cosas me dan una sola cosa, que es lo que va a decidir quién gana el debate o no: la percepción de quién es el ganador. Eso es todo. El debate no se va. ¿Qué te da contundencia? ¿La argumentación conceptualmente o más la forma en que la dices? Yo pienso que es un conjunto de las dos, pero diría que para poder balancear esto de aquí, no tiene tanto el peso de las ideas, no tiene tanta fuerza como el peso de la forma. Ya, y cuando ¿sí? reclamas firmeza, ¿qué transmite firmeza? ¿El timbre de voz con que se habla? ¿El acompañamiento con gestos? ¿O de repente el simplemente ver a la cámara con realidad, convicción y claridad? ¿Qué? Eso mismo, Carlos, porque la contundencia me debe llevar a ser firme y me debe llevar a dar una percepción de que no solamente que sé el tema, sino que sé desarrollarlo, sé manejarlo, sé coordinarlo, y te lo voy a cumplir y te voy a hablar a ti firmemente, y esa es la percepción que me va a hacer a mí ganador o ganadora, digamos, en el caso Ergo, Eduardo, aquí entonces lo clave es el coaching del debate, la preparación del debate, cómo se prepara, y tú eres un experto en eso, el expositor frente a los distintos escenarios que se den. Esa preparación debe ser seguida por el expositor al pie de la letra, sorpresa que se encuentre, no importa, como alguien que le diga: mira, te ha aparecido un hijo desconocido en Birmania, ¿ya? O tiene el candidato un margen para salirse de eso. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Una persona que prepara a un candidato, primeramente tiene que saber que de alguna forma no puede partir de la nada, tiene que partir de una naturaleza, de un carisma, de sus propios dones y talentos. Porque a la larga, y este ejemplo creo que usted lo va a compartir, a la larga esto es como el tenis. Podemos estar inmiscuidos todos en el equipo, pero al final esa persona termina estando al frente de otra, y esos dos son los que resuelven esto. Entonces, a la larga, las emociones de alguna manera te van a hacer, te pueden jugar una mala pasada, y por más de entrenado que estés o por más de que tengas al mejor de tu lado, si eso no lo has compenetrado, no lo sientes como tuyo, lamentablemente en la ejecución puede ser dubitativo, puedes fallar. Ok, ¿cómo responderías la misma averiguación? Es decir, ¿el libreto que se estudia se tiene que seguir al pie de la letra? O, inclusive para que no sea ofensivo al candidato, le dejas un margen de acción, le dejas algún tipo de liberalidad? Sí, ya sé que no eres mi muñeco, ni mi instrumento, ni un tonto, yo soy tu ventríloco, ¿ya? Depende. Sí, yo pienso que la preparación es básica para toda cuestión en la vida, más para la situación política del país. ¿Sí? Para mí este debate es tan importante como la elección, es tan importante porque hemos llegado aquí por diferentes condiciones y no buenas. Hemos llegado por todas condiciones malas y hemos pasado un camino muy complicado para el Ecuador, cosa que no debería olvidarse. Aquí ha habido un candidato presidencial asesinado, hemos llegado en condiciones muy lastimosas a este momento político. Entonces este es un debate que se tiene que tomar con la altura que es, y sobre todo con la realidad de lo que significa un debate en nuestro país. Pero ciñéndose al libreto 100%, con algún margen yo siempre pienso de permisividad o no. Yo pienso que una persona siempre tiene que ser natural. Entonces la preparación a mí lo que me va a hacer es experto en determinados temas, pero siempre voy a tener que tener un espacio para mostrarme como yo soy, natural, expresarme natural, porque si no tendremos, en vez de un político natural, tendremos un robot que va a fracasar, porque nada de esto pues, nos va a dar Eduardo. un lineamiento así. Es que el entrenamiento te tiene que llevar a que se vea natural. Sí, y eso es realmente lo importante. Y el hecho de que al final la gente termina votando por percepciones, por emociones, y no tienen los datos exactos inclusive de lo que uno está diciendo. Entonces, es la seguridad, la contundencia, la serenidad y la firmeza que tú, Alfonso, señalabas extremadamente bien, lo que ellos van a ver, porque al final lo que la gente dice es: yo sentí que este ganó, yo sentí que este sabe más, pero no necesariamente tienes el conocimiento para saber si sabe más o no, porque normalmente ellos saben menos que Ahora les uno. explico por qué preguntaba esto. Permítanme hacer un par de aportes rápidos de mi experiencia. En
Noviembre de 1997, Jaime Nebot debatió con Freddy Ehlers. Jaime Nebot era precandidato a la presidencia de la República, Freddy Ehlers ya estaba postulado. Camavisión, Andrés Carrión moderador, tenía a Jorge Iván como invitado. Mario Algarresta era el estratega y trabajamos conmigo en la preparación de Jaime Nebot. Analizamos 11 temas que se podían tratar y para todos ellos acordamos una apertura y un cierre. Que la recomendación del estratega fue, tenía que ser milimétrica, o la hacía así o no la hacía. Claro, trabajábamos con un tipo de una memoria privilegiada. Un elefante le queda chiquito a Jaime Nebot para su memoria. De los 11 temas, 9 se trataron en el debate. Y en los 9 siguió exactamente la recomendación de abrir y cerrar con la frase que habíamos estudiado. Lo que quedaba a su manejo era el desarrollo del concepto, pero no la enunciación del mismo. ¿Por qué lo recuerdo? Porque con Jaime Nebot en el 2017, a Cynthia Viteri le recomendamos al mediodía, cuando fuimos a su casa, que si quería atacar o iba a atacar como ella quería a Guillermo Lasso en un aspecto, tenía que ser como se lo planificó o no hacerlo. Pero no hacerlo en otros términos. Era más o menos, señor Lasso, ¿cómo va usted a generar empleo en este país? Si con su banco, que es de los más exitosos, ha desempleado a 286 personas en este año, teniendo ganancias récord para la institución. Y fíjense cómo lo dijo Cynthia Viteri. Y entre paréntesis, candidato Lasso, yo soy seria. Aquí están los papeles del Banco de Guayaquil que demuestra que ustedes despidieron a cerca del 10% de su personal. El presidente de la República no debe ver a la gente como cosas. La gente tiene alma, sentimientos y esas familias quedaron en la calle. Falta la respuesta de Lasso, que fue, Cynthia, mi pelea no es con usted, sino con la pobreza en este país. Y de ahí siguió. ¿Qué opinas de ese trance? Bueno, no lo dijo como exactamente usted lo ha mencionado. Indudablemente daba pie a que tenga una respuesta inteligente y de alguna forma salir del embrollo o del problema en el que su enunciado sí lo hubiera metido a Lasso. ¿Tú qué opinas de ese trance? Yo pienso que uno siempre tiene que esperar o buscar como candidato, debe buscar esto, digamos, ¿no? Ponerlo a otro en una situación de aprietos para ver cómo reacciona, digamos. Si el candidato se prepara, tendrá 2, 3 frases para disparar, digamos, a su contendor, digamos, siempre en la arena de la confrontación política y de ideas, donde dejará a ver su desarrollo, porque hay que ver cómo cascabelea pues, el candidato también en momentos donde los esquinan, ¿no? Cascabelea. Qué buena frase. Es el ruido que produce el motor de un carro cuando no está bien calibrado, para quienes no estén familiarizados con eso. Es un manavitismo, preferentemente. Ahora vamos a ver otro trance de un debate más reciente. El de que mostramos de Cynthia fue en la primera vuelta y el que vamos a mostrar de Lasso con Andrés Arauz también es en la primera vuelta del 2021. Andrés, no mientas otra vez. Aquí está Correa con el candidato de ustedes en el 2017 y aquí estás tú con Correa en el 2021. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017 y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político, de Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. La famosa frase con que empieza y luego la forma en que la sustenta. Bueno, y digamos contundente, y le sirvió mucho para tener la percepción de ganador. Eso le sirvió mucho para después llevarlo a las redes sociales, digamos, que pienso que es el espacio donde se llega a la viralización completa, digamos, lo que hace la radio también, la televisión, todos esos espacios para diferentes espectros de ciudadanos. Entonces, finalmente, esto es lo que van a viralizar los candidatos al salir Es decir, del debate. Eduardo, él estaba hablando para los clips que luego se van a sacar del debate
¿Qué es lo que se ve más que el debate? Indudablemente, el debate son 2 horas, el postdebate son 2 o 3 días. Es ahí el terreno donde realmente se empieza a ver esa cosecha de resultados. Y después de eso, Andrés Arauz fue un meme, ya la gente no lo veía en serio. ¿Cuál es el problema cuando ya nadie te ve en serio? Es que el mensaje no cala, porque simplemente todo lo que yo te estoy diciendo está coartado porque el emisor ya fue invalidado. Ahí tienen ustedes los primeros elementos de juicio valiosos para que examinen y vean, pero sobre todo valoren y filtren el debate de mañana entre Luisa González y Daniel Noboa. Con más de esto volvemos enseguida. El Personal Shopper Inmobiliario, la mejor forma para comprar una vivienda. El comprador especifica el tipo de inmueble, presupuesto, zona, calidades y características generales de lo que busca. Firman un encargo de búsqueda en exclusiva y se pone a buscar hasta encontrar el inmueble que mejor se adapta a sus necesidades. Una vez escogida la vivienda, el Personal Shopper Inmobiliario negociará personalmente para obtener el mejor precio posible. Se comprobarán los documentos legales y por último se acompañará al comprador en todo momento hasta la firma en el notario. En definitiva, el Personal Shopper se trata de un servicio de búsqueda de viviendas bajo demanda, personalizado a cada cliente. Vamos a evocar un debate famoso internacional cuando volvamos, el Trump y Hillary Clinton. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Les recuerdo que esta entrevista semanal en Veraz es posible gracias a Telconet Latam, a Living Places Madrid y su Personal Shopper allá inmobiliario que es José María Pérez. Aquí lo representa Novacasa. Serviceguros, Ambienza, con unas urbanizaciones impresionantes en la vía al futuro aeropuerto que avanzan a un ritmo que no imaginaba. Y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 no emitimos, en cuyo piso 33 grabamos. Vámonos un ratito al panorama internacional, en donde los debates son una tradición, una obligación, aunque no está impuesta por la ley, muy bien arreglada, de rígida conducción con los interlocutores o periodistas que normalmente son dos que preguntan o repreguntan, pero sobre todo con un actor absolutamente inusual que ha irrumpido desde hace 4 o 6 años en la política presidencial de los Estados Unidos, que es Donald Trump, en el que tuvo con Hillary Clinton. Ninguno de los dos, en los que tuvieron, se quedaron en el podio. Comenzaron a salirse del podio, como ya van a recordar que hizo aquí Álvaro Noboa, en el 2006, en el 2006, perdón. Pero vean a qué me refiero, porque hay una actitud intimidatoria, desconcertante, etc. Y esto a propósito de que el debate aquí tiene un elemento fundamental que es el director de cámaras. 63-65% vieron el debate último, que es altísimo, por televisión, primero, real time, no todo el tiempo conectados, como decía Eduardo. Pero mucho de lo que se percibe de la actitud depende de lo que poncha el camarógrafo. Si los ponen al mismo tiempo en ventanas, el uno está atendiendo lo que dice el otro, el uno está viendo la cámara simplemente frontalmente, el uno está tomando nota y poniendo atención. ¿Qué está haciendo? ¿Qué denota eso? Nerviosismo, concentración, preocupación, serenidad, en fin. Vean ese trance. Todo lo que acaban de escuchar es mentira. Lo siento tener que estar repitiendo esto constantemente, pero viven una realidad alternativa.
Y es divertido hasta cierto punto, cuando alguien no ha pagado sus impuestos federales durante quizá 20 años, contar lo que va a hacer, pero lo que va a hacer es darle a las grandes empresas y a los más ricos los recortes fiscales más importantes que nunca han tenido. Estamos hablando de una diferencia hasta de 2 puntos. Él cuida de Donald y de gente como Donald, y esto va a ser un regalo para este tipo de gente. Y cuando habla de sus recortes fiscales, lo que van a hacer es incrementar los impuestos para la clase media, millones de familias. Lo que yo he dicho es que nadie que gane menos de $250,000 al año va a tener un incremento de impuestos, porque lo que hay que hacer es centrarse en dónde están las grandes fortunas que se han aprovechado de todos los recortes de los códigos fiscales. Y yo sí que como senadora he votado para reducir los vacíos fiscales que ha intentado utilizar para evitar pagar impuestos. Aquí me interesa preguntarle a los invitados que comunican las actitudes, no le pongan atención al contenido. Me pasen a formar otro detalle. Me parece increíble que en los Estados Unidos a los debatientes les den un micrófono para hablar, en vez de ponerles lo que se llaman aquí una diadema, o de ponerles un corbatero y que ellos tengan la opción de coger el micrófono para hablar o no, lo cual tiene para algunos una ventaja y para otros una gran desventaja. Ya te da algo que hacer con la mano para no exagerar en la gesticulación. Pero en otros casos, si eres un expositor muy locuaz y apasionado, te resta movilidad. Pero en lo actitudinal, ¿qué comunica ese trance del debate en un Trump que se da la vuelta, que está impaciente, que se ve molesto, que un rato la mira, otro rato le da la espalda, y a ella imperturbable dirigiéndose a la audiencia? Primero, eso nos lleva a pensar que vamos a tener un escenario hombre-mujer parecido a lo que vimos ahí. Obviamente un Daniel Noboa que no es un Trump, ni una Luisa González que es una Hillary Clinton, pero tendremos ese tema de paridad, digamos, también en nuestro debate, ¿no? Bueno, Trump es la figura de la rebeldía, pienso yo, de no me interesa lo tradicional, no me interesa lo que tú piensas, me interesa lo que yo pienso, y ese es lo que proyectó él, y ese fue el guión con el cual proyectó en el debate y proyectó en su presidencia también, digamos, ¿no? Esto es su forma de ser, está implantada ahí y está bien preparado, digamos, y bien manejado ante eso, ¿no? Lo que demuestra básicamente ahí es: yo voy a llevar mi mensaje como sé, lo que tú digas tiene ser importancia. La percepción es, digamos, básicamente esa. Yo me revelo en lo que tú dices porque tú representas a esa clase política que ha estado todo el tiempo ahí. No solo eso, después lo dijo. No en estas palabras que voy a decir, pero lo dijo. You're talking bullshit. Ah, sí. O sea, significa estar hablando mierda. Actitudinalmente, gestualmente, ¿qué transmite eso, Eduardo? Los gestos dependen del personaje que quiero interpretar. Lo dijo espectacularmente bien Alfonso. Él es el arquetipo del rebelde. Él tiene que hacer lo que no es políticamente correcto. Entonces, aquí ocurren dos cosas fundamentales. La primera es empieza a dar vueltas, la segunda es le da la espalda. Darle la espalda es quitarle importancia al contenido. Eso significa invalidar el contenido, disminuirlo, es decir, eso que están escuchando realmente no tiene mayor trascendencia. Y lo segundo, que es dar vueltas, se hace por dos cosas. La primera, para distraer a la persona y ponerla nerviosa a la otra persona que es la que está hablando. Y lo segundo, que es lo más importante, cuando estás ponchado dentro del mismo momento, del mismo cuadro en la escenografía, lo que termina ocurriendo es que cuando yo empiezo a dar vueltas, la atención se divide. No es 100% en Hillary, sino también una parte en Donald Trump. Por ende, pongo al cerebro en modo futuro. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese efecto de acechanza lo que hace es que yo no me llegue a conectar con el mensaje de Hillary Clinton porque estoy distraído y estoy pensando en qué es lo que va a decir Donald Trump. Es espectacular. Mañana mañana. Al volver enseguida, mañana es el debate, por eso el mañana. Al volver extrapolaremos lo que acaban de decir nuestros invitados al debate de mañana. ¿Qué actitud deben asumir los dos, que son hombre o mujer, guardando las distancias y diferencias, como en el episodio que acabamos de ver, y teniendo en claro, o quizás sí, no sé, que ninguno va a romper la regla de salirse del podio, porque el micrófono está instalado en el podio. Entonces,
Si te sales de allí sin coger el micrófono, y si el micrófono es inalámbrico o el micrófono tiene cable, te quedas sin audio. Yo soy productor de televisión, no soy periodista. Entonces, por eso, tanto interés y fijación, como verán, en estos temas. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Bueno, al volver veremos a Luisa González y a Daniel Noboa en acción en el debate de la primera vuelta. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Bueno, les propuse a mis invitados llevar el análisis que han hecho hasta ahora a lo largo de 35 minutos aproximadamente a los principales protagonistas del debate de mañana. Y empecemos para eso viendo un trance del que tuvieron en la primera vuelta junto con otros candidatos y uno más que ausente, asesinado, pero presente, como recordaba Alfonso, en la memoria y en la retina de la gente, cuando de alguna manera Luisa González emplaza a Daniel Noboa sobre temas de energía eléctrica, el costo de la electricidad, etc. Queridos ciudadanos, nos hablan del precio de la energía eléctrica. Dejamos hechas hidroeléctricas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. No les han dado mantenimiento. ¿Qué van a hacer con esas hidroeléctricas que ustedes dejaron destruir? Sí, el problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos, 3 centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de CENEL y 5 centavos de Transelectric, la empresa que nadie quiere que sepan que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente, es donde está el chanchullo, es lo que hace que se prendan las termoeléctricas y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica y sacar adelante a Transelectric para que el costo por kilowatt baje, para que las familias ecuatorianas tengan un menor costo de planilla eléctrica, las industrias puedan sobresalir y también exista para los locales comerciales un progreso y buenos costos. Eduardo Reynoso, evalúe ese trance. Bueno, Daniel Noboa tiene una particularidad, habló con muchísima seguridad, tenía pleno conocimiento de ese tema, pero lo acompaña con sus códigos de expresiones no verbales de una forma bastante interesante. Esto, que era prácticamente la gesticulación que él hacía, se llama manos de cuchilla. Y esto es cuando uno es realmente estricto, cuando uno está realmente decidido en tomar una decisión. Y eso es lo que de alguna forma animó a ciertas personas quizás a convencerse por esa postura. En el caso específico de Luisa, yo sí creo que deben de existir cambios para un debate como el de ahora. A ella se la ve bastante sweet. Los códigos de colores blancos es de una dama, pero hay y eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo he manejado personas que he vestido de blanco toda la campaña o mucho tiempo, pero el tema es que ella era un arquetipo héroe.
arquetipo que, dicho sea de paso, no debería de ser el mismo con el que tengan esta segunda elección. Y en el caso específico de Daniel Noboa, considero que si bien los códigos deben de ser prácticamente los mismos, hay dos cosas que tiene que cambiar. El primero es sacarse el chaleco antibalas, porque hoy de alguna manera lo que tiene que dar es seguridades y certezas. Y el color de la corbata no debe ser rojo para destacar, debe ser un color azul tipo orden y control, porque ya se está acercando justamente el tema de ser gobernante o gobernabilidad en general. El azul y el celeste es más presidencial en realidad. Un detalle solo pequeño sobre Luisa González. Cuando habla de ustedes, ya lo está asociando a Daniel Noboa con los gobiernos que han pasado, Moreno y Lasso principalmente, y ella reivindica que la electricidad está, o la generación eléctrica cara o mal, porque no dieron mantenimiento a la obra que ellos hicieron, sabiéndose que especialmente Coca-Cola Sinclair, que fue la mayor, es un desastre, que no sirve ni al 50% de su capacidad. ¿Esa cita es correcta o no por parte de ella? Esta cita puede ser tanto correcta como incorrecta dependiendo del nivel de conocimiento que tiene la gente allá afuera. El conocimiento promedio de las personas es mínimo. Está apelando al nosotros lo hicimos ya y lo hicimos bien, lo que pasa es que ustedes no lo supieron cuidar. ¿Eso es correcto o no? Esa era la retórica de la primera vuelta y yo considero que tanto fue incompleta en la primera vuelta como podría ser totalmente errónea en una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque lo que tendría que decir más es un mensaje es, tenemos experiencia y hemos aprendido de esa experiencia y sabemos qué es lo que tenemos que hacer mejor y qué es lo que nos equivocamos y también qué es lo que tenemos que seguir manteniendo. No puedes decir que lo que hiciste fue perfecto, porque obviamente el país está dividido en tres grandes bloques, correísmo, anticorreísmo y la gente que quiere algo totalmente nuevo. Entonces, si no estás viviendo en Alicia, el País de las Maravillas, no puedes venir y decir prácticamente que todo lo que hiciste creó un Disneylandia a tu alrededor. Eso es equivocado. ¿Cómo evalúas el mismo trance, Alfonso? Bueno, yo esto lo resumo, digamos, en este diagrama. Dato, relato, beneficio, igual percepción. ¿Sí? Noboa comienza así, ¿no? Un dato le genera un relato, ese dato, a partir de ese dato de la electricidad, hace un relato y habla del beneficio que esto tendrá a las familias ecuatorianas. No se le va encima a ella porque hicieron las hidroeléctricas, porque están bien o están mal. Él habla de un problema, como que ha identificado el problema y le ha dado un marco, digamos, de relato para un beneficio del país. ¿Es correcto eso? Ignorar la alusión que ella hace a que, de alguna manera, en otras palabras, dice, la culpa es de ustedes que no supieron dar mantenimiento a lo que hicimos. Es que básicamente eso es lo que representa sí, Noboa, ¿no? Él rehuye la confrontación y propone la solución. Que eso creo que agrada a uno de los tres bloques, o a, digamos, a un par de los bloques que ha mencionado Eduardo, digamos, de muy buena forma, ¿no? De esa gente que no quiere, o de ese grupo de ciudadanos que no quiere la confrontación. Yo prefiero que me hable del problema y me diga cómo lo va a resolver. Ya que se peleen entre políticos, ya eso a mí ya me aburre, no quiero. ¿Qué pasa si mañana Luisa decide atacar? ¿Él debe mantenerse en esa distancia o asumir una actitud similar a la que vimos hace un rato de Guillermo Lasso? Yo pienso que Daniel Noboa tuvo sus mayores réditos, su primera cosecha, buena cosecha en el debate por esa posición y por esa compostura. Eso es lo que ha traído, digamos, a este elector que justamente rehuye a lo que la vieja clase no política... debe caer en la provocación, no debe dejarse sacar de su andarivel. Y Luisa González tendrá como cometido llevarlo probablemente a perder esa compostura, digamos. Podría ser esa su estrategia puntualmente. De alguna manera tiene que hacerlo, no solo mejorar su capacidad expositiva y propositiva, sino su capacidad de confrontación sin insulto. Ok. Claro. Hacerlo perder la compostura, ¿no? Veamos un segundo trance de ese debate de los dos. Luisa, ¿cuál va a ser el sistema de contratación pública para medicinas? Hemos visto que hay falencias en todo. Hay gente que es importadora de juguetes que tiene contratos de medicina, gente que es distribuidora de llantas que tiene contratos de medicinas. Eso viene en los últimos gobiernos. ¿Cómo lo vas a cambiar? Primero, quitar las mafias que se han tomado este gobierno desde la pandemia, y aquí hay un vicepresidente. Segundo, las compras públicas centralizadas, no al reparto de las instituciones públicas y que el CERCOP vuelva a funcionar como ya funcionó con la Revolución Ciudadana y que ustedes sentían que cuando iban a una farmacia encontraban sus medicinas. Vamos a devolverles a cada una de las farmacias, de los hospitales, sus medicinas. No vamos a dejar que nadie se nos muera por una receta médica. Compras públicas centralizadas, hechas desde el gobierno y con el control necesario, con autoridades, no puestas por reparto.
¿Cómo evaluamos en cambio este nuevo episodio ahí, Eduardo? Me parece interesante llevarlo al tema emocional. Ella lo trata de llevar al tema emocional, sí. El tema es que la emoción tiene que tener de alguna forma relación con lo que de alguna manera se vivió. Y si bien es cierto, en mucho tiempo hubo una efectividad en el tema de medicinas, esto llegaba, pero al final del periodo, mucha gente también recuerda que lo único que tenía era paracetamol para curarlo todo. Es decir, en su exposición se le ve mucha pasión, pero poco contenido, mucha firmeza, mucho idealismo o demagogia, como se quiere entender, pero ninguna solución práctica. Exacto, es que aquí hay un tema inclusive mucho más profundo. Cuando tú eres un candidato, generalmente hablas de futuro. Cuando ya eres un gobernante, hablas en el tema del presente. Pero Luisa está hablando en términos del pasado. Entonces, aquí nos estamos saliendo un poco de ciertos códigos lógicos de cómo de alguna forma debiéramos manejar el flujo de la comunicación. Y ese es un tema inconsciente que para hacerlo tienes que haber testeado primero si va a ser efectivo o no. Hay cosas, por ejemplo, cuando Donald Trump dice que uno diría, Dios mío santo, ¿cómo puede decir tal atrocidad? Pero sabes que ese tipo ya había estudiado en el inconsciente colectivo que esto, si bien la gente no lo dice encima de la mesa, por abajo de la mesa, sí lo está pensando. Entonces, cuando hace algo totalmente disruptivo, no es por torpe, es por ganador, porque ya lo tiene medido. Entonces, si ellos miden y de alguna forma es efectivo entre lo que te suma más de lo que te resta, entonces va a ser bueno. Les queda claro lo que es el debate de mañana, ¿no? Es un trance técnico, científico, más allá de lo político que representa. Tu evaluación del mismo trance, Alfonso. Bueno, primero, esa respuesta de Luisa sobre la farmacia y demás, yo pensaría que eso es donde ellos van a insistir, digamos, ¿no? A volver a tratar de conectar, digamos, con lo que se vivió antes y con lo que deberías estar viviendo ahora. Es decir, ¿por qué estás en esta situación? Porque nos fuimos, ¿sí? Eso básicamente es lo que ellos van a, pensaría yo como estrategia, plantear. Y obviamente sacar a Daniel Noboa de su andarivel, de ese paquete sereno, me imagino yo picándolo con algunas otras cosas. Pero mientras más simple, va a ser siempre mejor. La gente quiere creer en algo, por eso tiene uno que explicárselo sencillito, muy fácil. ¿Cómo beneficia esto a ti, a tu entorno? Yo sé que el problema de seguridad es el problema que nos atormenta a todos, pero el tema de tu bolsillo, el tema de la medicina, de tu familiar que tiene problemas de salud, ese problema yo sé cómo resolverte, ¿no? Y esto es, ¿no? Te me adelantaste. La seguridad debe tomar un papel no protagónico, diría, no principal, porque las encuestas varían en el sentido de las mediciones. Muchos privilegian empleo sobre seguridad, entendiendo que hay inseguridad porque hay desempleo. ¿O debe tener un rol marginal en el debate de mañana? El tema de la seguridad es un tema muy complicado de resolver, y alguien que nos diga que lo va a resolver en tan corto tiempo ya estaría mintiendo. Entonces la gente diría, bueno, aquí hay una persona que me está mintiendo de entrada sin haber ocupado el sillón, ¿sí? Entonces el tema de seguridad no se va a resolver, que lo pueden aminorar, que se puede controlar un poco mejor. Por supuesto que sí, eso es todo lo que aspiramos, ¿no? Nadie quiere estar en esta condición Correcto. de violencia terrible. Pero es importante entender que en el Ecuador no solamente el tema de seguridad es un problema, seguramente es el que más nos molesta porque todos tenemos pánico a la situación actual, pero hay una serie de cosas que hacen que este problema sea inclusivamente más vistoso, digamos, ¿no? Pero para mí el enfoque del debate al final debe ser una propuesta simple. La gente necesita creer, la gente necesita salir de este círculo de espiral del terror, de la inseguridad, digamos, que vendría a ser consecuencia del terror, y de la falta de visión a futuro. La gente dice, no, ¿cómo vas a estar de aquí en 5 años? Bueno, pésimo. Esa es la respuesta de la gran mayoría de gente. Eso es lo que quiere o debería, ese electorado debería recibir datos, información, relato y beneficios, como le decía hace un momento, sobre lo que puede venir mañana. Eduardo. En el caso de los temas, yo creo que el tema de seguridad puede llegar a poner realmente la gran diferencia, por una sencilla razón. Se esperaría que Luisa pueda llegar a ganar o a cautivar en el tema social. Se esperaría también de que Noboa gane en el tema económico, y en el político es una arena movediza para ambos. Entonces, aquí la pregunta que de alguna forma termina balanceando el tema es quién gana en la seguridad. Y en la seguridad hay un punto que es importante saberlo. Justamente la seguridad hay un efecto ahorita de sobrevivencia de la gente.
mientras unos quieren ya terminar con este tema y la confrontación, lo que vimos en el inconsciente colectivo, que es lo que le favoreció específicamente a Daniel Noboa, más bien es el efecto huir. Yo no quiero que exista confrontaciones, yo quiero a alguien calmado, sereno, firme, tranquilo, que de alguna manera no genere tanto más descontrol del que ya existe. Y eso fue justamente lo que ganó Noboa. Hoy, Daniel Noboa tiene el gran desafío de que tiene que devolver nuevamente esa serenidad, con la diferencia de que hoy ya no va a pasar por abajo del radar. Yo creo que hay mucha gente que ha sido muy crítica, por ejemplo, con Otto Sonnenhorner en la primera vuelta, pero yo pregunto, porque decían, es que confrontó, porque respondió. Es claro, pues estaba segundo. ¿Quién confronta con el que va penúltimo? Pero hoy, que ya está en una segunda vuelta, que no puedes eludir eso, a ver, aquí vamos a tener que ver cómo va a ser capaz de responder frente a un tema de un mano a mano. Ciertamente el desafío cambia. Alfonso. Si me permite, yo en la arena política, yo pienso que ahí es donde mayor espacio tiene Daniel Noboa para poder de una u otra forma llevar a Luisa González a la equivocación. Porque si vemos las temáticas por las cuales está dividido el debate, el último, digamos, fragmento viene a ser el político, donde no hay, digamos, no hay un liderazgo de uno de los candidatos, sino más bien de la... ¿Qué sería llevarla a ella a la equivocación, por ejemplo? Solamente para terminar esta idea, Ruth del Salto es aquella que va a moderar, digamos, el debate, pero este espacio puntualmente político es ella quien va a hacer las preguntas y repreguntas. Los candidatos no van a poder interpelarse, digamos, en este sentido, lo cual corta nuevamente la dinámica de pues, del planteo de las ideas. ¿Y por qué pienso que es el espacio donde Daniel Noboa puede aprovechar con Luisa? Porque ya hay un ejemplo, pues. Ya hay un ejemplo de 10 años de correísmo, ya la gente se ha generado, digamos, una opinión sobre el correísmo y hay gente fanática del correísmo que sabemos cuánto porcentaje es y mucha gente que no quiere el correísmo. La opinión por comparación ahora es favorable al correísmo después del desastre de Lazo. Pero no creo que eso sea una forma como interpretarla, digamos, interpretarlo tan simple, digamos, ahora, de esa forma, ¿no? Si Daniel Noboa le achaca males al correísmo, se está perdido. Porque él no puede atacar correcto. a los males del correísmo. No, yo lo que haría en este fragmento político es decir, bueno, nosotros representamos a la nueva clase política, la que no confronta, la que no, aquí no nos sacamos los cueros al sol. La que resuelve. Porque nosotros no venimos a tratar de inventar un modelo que ya de repente es un modelo que ya no sirve para el Ecuador de este momento, digamos, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es una nueva política porque yo represento justamente eso que todos queremos, ¿no? Ok, lo veremos mañana, pero al volver veremos un episodio histórico también del padre de Daniel Noboa. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Noten como en el debate último se usaron diademas. Es decir, eso permite a los interlocutores de mañana salirse del podio.
a las 22 horas en vivo. Eso que citó el señor Arauz, yo se lo defino rápidamente. De chiros a choros. De lunes a viernes y domingos. Este país va a tener que ver qué hace sin petróleo. Y ahí vamos a recién virar la mirada al campo. Entrevistas que hacen historia. Por eso es importante el examen oral, para que nos pregunten vis a vis, mirándonos a la cara, ¿qué vamos a hacer si llegamos a ser contralor? Y preguntas que abren caminos. Daniel Noboa ha abandonado el énfasis que le daba al tema de empleo y eso explica en parte el que la otra candidatura haya cortado la diferencia. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Para concluir, analicemos el trance de lo que quizá es el debate más recordado, no el mejor cubierto de la historia de la televisión en este país, cuando Álvaro Noboa se sale de su estrado, no se sale de casillas, de su podio, e increpa así especialmente a Correa. Señor Noboa, usted de las 10 personas, usted sin lugar a dudas es el hombre más rico del país, pero está en 10º lugar en el pago de impuestos. ¿Cuánto paga de impuestos? 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 ¡Esa sonrisa falsa! ¡Esa sonrisa falsa! ¡Vamos, compañeros! Por eso te vamos a enterrar en las urnas. ¡En las urnas! ¡Estás último, Correa! Reconocen algunos protagonistas de la campaña. Andrés Oppenheimer, el moderador, y no intervino como debía. Ven a Cintia Viteri, ven a León Roldós, ven a Rafael Correa. ¿Tu opinión de ese trance? Es interesante porque si recordamos cómo empezó este programa, yo lo que le decía es que Borja debía haberlo confrontado, mirado a los ojos a León Febres Cordero y tendría que haber sonreído. Es exactamente lo que hace Rafael Correa cuando lo está confrontando Álvaro Noboa. Eso es la primera cosa importante. La segunda es que de alguna manera Álvaro Noboa, yo estaba ahí. En ese momento. ¿En el auditorio estuviste ahí, ya? En el auditorio. Habían dos climas. El primero es, Alvarito está haciendo el show. Entonces, una cosa es lo que a la gente le puede llegar a gustar como un tema escenográfico, como un show, pero otra cosa es lo que se construye dentro de por quién voy a votar y por quién no. Y ahí el que está generando orden y control, el que está generando esa firmeza, el que está generando de alguna manera mayor consistencia y congruencia fue Rafael Correa versus Álvaro Noboa, que al final termina descontrolado emocionalmente y comete un error más, que es no solo irse con Rafael Correa, que ya no podía con él, sino que empieza a irse en contra de todos, en una pelea donde era él contra 6 o 7 más. Sin embargo, no digo que por esto, Álvaro Noboa pasó a la segunda vuelta con Correa. Entonces, bueno, yo iba a decir que esto es uno de los debates que extrañaremos, porque estos formatos así son los que nos permiten de otra forma de conocer más, digamos, del candidato y la gente tener una impresión mucho más completa y tal vez no el reflejo de una preparación absoluta en un debate donde tienes muy poco tiempo para responder y muy poco tiempo para repreguntar, ¿no? Fantástico, digamos, haber visto esto, porque estos son lo que justamente extrañaremos, ¿no? Lo del debate, el debate no es decidor absoluto de una elección. Yo siempre digo que tal vez lo que podemos ver aquí es esa pesca de los 2, 3 días o 4 días después del debate, que es lo que vamos a tener que esperar como cosecha, la viralidad con que se vaya desprendiendo esos contenidos de parte de las campañas, será mucha habilidad de ellos. Por eso creo que es vital, digamos, tener preparado posiblemente espacios así, digamos, no fraseologías completas, sino tal vez un enunciado con un buen desarrollo que el otro sea imposible de poder tal vez desarrollar, ¿no? Dejarlo inhabilitado, ¿no? Muchas gracias a ustedes dos por su extraordinario aporte para una mejor disección del debate de mañana.
Hay dos opciones, pero realmente una sola democrática en la palestra mañana. Ese es el tema de fondo, aunque no será el tema predominante. Lo predominante serán las propuestas y soluciones que ellos planteen. Y frente a esto, no duden en comparar lo que ha sido un gobierno que ya tuvimos, cuya irresponsabilidad principal fue dejar al narcotráfico durante 10 años enseñorearse a este país, hasta niveles en los cuales no se lo puede sacar, ni se lo va a sacar, sino mediante un proceso sostenido de inversión social y represión dirigida que signifique el involucramiento de otros países vecinos e incluso de una corriente mundial que considere opciones como, por ejemplo, despenalizar la droga. Pero territorio del narcotráfico convirtió el correísmo a este país. No haberlo frenado a tiempo, ciertamente es la responsabilidad posterior de Lenín Moreno y particularmente de Guillermo Lasso, que anunció ganar una guerra que ni siquiera ha sabido librar bien. Gran parte de los males que hoy sufre el Ecuador son por lo que hizo Rafael Correa con las FARC y con los narcotraficantes en este país, entre otras cosas permitiendo una migración indiscriminada, producto de lo cual hoy este país enfrenta muchos de los dramas de los cuales no puede salir. Pero nada de eso estará presente en el debate de mañana. Estarán presentes las alternativas a otros problemas que enfrentamos todos los días. Evalúenlas ustedes y sobre todo fíjense mucho en las actitudes más que en las palabras, puesto que Luisa González podrá decir cualquier cosa tras de haber tenido a Yago de Marta como su coach o entrenador en México para los debates. Mientras que Daniel Noboa ha tenido la decencia de plantear lo viable para un gobierno de año y medio que lo único que tiene que hacer es impedir que el país se vaya al abismo en cuyo borde está. Queden ustedes más que nosotros. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Serviseguros, Living Places, Personal Shopper Inmobiliario, Ambienza, Gestor Inmobiliario, Bankers Club, Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.